El Salvador va a elecciones presidenciales y legislativas este domingo 4 de febrero en circunstancias extraordinarias. Por primera vez desde 1935, la ciudadanía encontrará en la papeleta a un candidato que también es presidente de la República. Por primera vez desde los acuerdos de paz de 1992, el país irá a las urnas entre militares y con un régimen de excepción que ha suspendido garantías constitucionales por los últimos 2 años. Las más recientes encuestas dan como ganador al actual presidente Nayib Bukele del partido Nuevas Ideas. Una simulación de votación hecha por el Instituto de Opinión Pública de la UCA señala que Bukele ganará con más del 80% de los votos. La encuesta de la Universidad Francisco Gavidia apunta además que Nuevas Ideas podría ganar 57 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa. Y eso sin contar con los votos desde el exterior. Un resultado que permitiría la consolidación de un partido hegemónico y que podría preparar al país para un régimen de partido único, según los expertos. Este domingo, 6.2 millones de personas están habilitadas para votar, en parte porque la Asamblea Legislativa permitió hacerlo incluso con documentos de identidad vencidos. 9 de cada 10 personas dijeron que lo harán, según la encuesta de la UCA. La incorporación del voto electrónico por Internet ha permitido que miles de salvadoreños que viven fuera del país, más de 100,000 según las cifras oficiales, ya hayan votado. Pero también ha abierto la puerta a preguntas importantes, como por ejemplo, ¿puede garantizar el Tribunal Supremo Electoral que este voto sea realmente secreto? ¿O es un sistema a prueba de hackers y manipuladores? Fuera de El Salvador, estas elecciones han sido retratadas como un examen a la manera no tradicional de hacer política del presidente Bukele y como un referéndum a un estilo conocido en Latinoamérica, el de los líderes autoritarios que buscan refugiarse en la efectividad para mantenerse en el poder. Pero estas elecciones no pueden entenderse sin 2 puntos claves. El camino que posibilitó la reelección presidencial pese a las múltiples prohibiciones y un régimen de excepción que tuvo como aderezo el pacto entre gobierno y pandillas. Así que contexto, por favor. El último dictador que se reeligió en El Salvador fue Maximiliano Hernández Martínez. Casi 90 años después, Nayib Bukele pretende hacer lo mismo. Y la comparación no es gratis. Como Hernández Martínez, Bukele tuvo que reinterpretar lo que decía la Constitución salvadoreña, que textualmente y en al menos 6 ocasiones no permite que un presidente siga en el poder más allá de su periodo. Pero para entender esto hay que retroceder un poco y también entender que nada de lo que hoy se habla pudo haber pasado sin el control total del Estado. El camino para permitir la reelección comenzó decididamente en mayo de 2021, cuando la Asamblea, con mayoría de diputados de Nuevas Ideas, quitó las trabas. Esta Asamblea removió a magistrados de la Corte Suprema y puso en su lugar a funcionarios ligados al gobierno. Algunos, y eso no es opinión, incluso salieron de Casa Presidencial directo a la Corte Suprema. Este cambio fue fundamental para dejar sin efecto a la Constitución y avalar la reelección. La mayoría legislativa de Nuevas Ideas, además de acabar con la separación de poderes del Estado, también permitió cambiar al fiscal general, lo que dejó sin efecto investigaciones por corrupción y conexiones con pandillas, que alcanzaban a funcionarios del actual gobierno. Pero el cambio más significativo tocó a las elecciones, a estas elecciones generales. Nuevas Ideas redujo la cantidad de diputados de 84 a 60 y la cantidad de municipios del país de 262 a 44. Ese cambio, que no se discutió públicamente, se hizo 8 meses antes de las elecciones. La posibilidad de un partido único no puede entenderse sin esta modificación. El régimen de excepción, las víctimas y el pacto criminal. La noticia más publicitada dentro y fuera de El Salvador es la reducción de los homicidios. Y eso es una realidad. Desde marzo de 2022, la disminución en los homicidios ha sido drástica y continua. La opinión de la ciudadanía lo avala. Según la encuesta de la Gavidia, 8 de cada 10 personas no percibe un clima de miedo o cree que el país es más seguro. Las imágenes de pandilleros detenidos y apilados han sido vistas en todo el mundo. Bukele se ha posicionado como un líder efectivo y con mano dura. Pero decir únicamente eso sería obviar lo que está detrás. El enorme asterisco tiene nombre propio, régimen de excepción, y apellido propio, pacto con pandillas. El régimen de excepción, una medida que suspende garantías como el derecho a la defensa o prolonga las detenciones provisionales, ha dejado de ser una excepción. La Asamblea de Nuevas Ideas lo ha prolongado 22 veces. Más de 75,000 personas han sido detenidas. No hay forma de corroborar si, como dice el gobierno, todas son pandilleras.
La evidencia de las investigaciones independientes sugiere que no es así. Miles de inocentes han sido liberados. En las cárceles, las denuncias por torturas y abusos han saturado a los organismos independientes de derechos humanos. Más de 200 personas han muerto en las cárceles, en custodia del Estado. Pero antes del régimen hubo un pacto que el gobierno no ha querido reconocer. Parece una contradicción, pero no lo es. Primero hubo un pacto, y cuando aparentemente se rompió, hubo una guerra. Lo del pacto dejó de ser una especulación o rumor. El gobierno del presidente Bukele pactó con las principales pandillas de El Salvador. La prueba definitiva incluso ha sido reconocida por el propio presidente. Antes del régimen, en 2021, El Salvador liberó ilegalmente a un líder pandillero conocido como Krug. Su captura posterior en México para luego ser extraditado hacia Estados Unidos y los esfuerzos salvadoreños para recapturarlo usando métodos ilegales son la prueba definitiva de esta alianza. Una alianza que permitió la liberación de pandilleros antes de que supuestamente el gobierno les declarara la guerra con el régimen de excepción. Las elecciones en El Salvador serán extraordinarias y no se pueden entender sin este complejo contexto.